En el desarrollo de las lenguas hay procesos naturales, ¿no?, que algunos llaman in vivo frente a in vitro, ¿no? O sea, frente a lo que se hace en el laboratorio. Pero el trabajo de ampliación de una lengua, como se creó el hebreo moderno en Israel en sus inicios, ¿verdad? Hay básicamente lo semántico de tres procesos. Hay el proceso de creación de nuevas palabras a partir de la morfología existente, ¿no? Hoy en día tenemos en español el término colonialidad, desde hace pocos años, ¿no?, como un término ya muy específico, porque el colonialismo ya no quería decir otra cosa. Entonces la morfología de cualquier lengua permite crear nuevas palabras desde la estructura propia. Está los métodos digamos, de ampliación o traslado semántico, ¿no? El caballo de fuego es el ferrocarril, históricamente para los apaches, y el préstamo. Son los tres mecanismos básicos, combinaciones que se dan. Eso es algo puntual, pero muy importante. Bueno, son esos tres procedimientos típicos. Y obviamente hay grandes controversias en torno a eso, igual que en cuanto al alfabeto, ¿no? Y los problemas son casi siempre ideológicos, políticos, sociolingüísticos, nunca técnicos. La parte técnica es simplísima. Es técnica y punto. O sea, alguien que estudió eso lo sabe hacer y ya. Lo más difícil, lo otro, ¿verdad? La aceptación, la generalización. Entonces hay, por ejemplo, hay academias de la lengua indígena, ¿no? Hay una academia muy purista del guaraní en Paraguay, hay una academia de la lengua maya en México, que se oponen a los préstamos y que quieren que, bueno, que todo se use a partir de neologismos de la lengua propia. Eso está muy bien, pero hay que ver que todas nuestras lenguas funcionan en contacto y con un montón de préstamos. Cuando hay asimetría de prestigio entre lenguas o de funcionalidad, bueno, los préstamos son más en una dirección que la otra. Nosotros usamos más términos en computación del inglés hoy en día que al revés. Bueno, y entonces hay que ver qué es lo que conviene, pero sobre todo que uno tiene que ser muy respetuoso de los procesos sociolingüísticos que se dan en la práctica. Por ejemplo, casi todas las lenguas indígenas americanas usan numerales en la lengua nacional, o sea, en español, portugués, inglés, en fin, a partir de un número muy pequeño, simplemente porque la mayoría de las lenguas no tenían numeración avanzada, de 1 al 5, de 1 al 10, punto. Después se usan desde cientos de años, en algunos casos, los numerales en español, en nuestro contexto, ya como palabras totalmente incorporadas al lenguaje, ¿no? Y vieron en las intervenciones en Purépechaminá préstamos como reprobar y otros, pero conjugados en la lengua propia, ¿no? Entonces eso es un proceso que ni nos damos cuenta muchas veces cuántas de nuestras palabras en español bien tienen otro origen y incluso no tiene mucha importancia. Un paréntesis interesante que reprobar. Sí, es una palabra que ellos no tienen. Hay algo de cosmovisión que funciona de otro modo, parece. Entonces esos son procesos naturales. Nosotros somos de la opinión de darle más peso a la parte sociolingüística, lo que ya está incorporado y se usa y funciona. Por favor, no lo muevan. Hay procesos de un purismo que luego crean nuevas barreras, por ejemplo en Paraguay, entre el guaraní que habla todo el mundo y el guaraní escolar, ¿no? Y ya está a una distancia muy significativa. Yo estuve observando clases en Paraguay hace unos años atrás, clases los últimos años de secundario en teoría literaria, ¿no? Que tenían todos los conceptos y todo muy bien en guaraní, pero joven no entendía nada, tengo la impresión, y los maestros lo decían después, ¿no? Los números, por ejemplo, están los billetes en Paraguay, de un lado en guaraní y el otro lado en español. Los números, aunque llevan 10 años ahí, la gente no conoce el número de 1000. Le preguntan en la calle cómo se dice 1000 en guaraní, dicen 1000. Y en el billete ya está, un neologismo y nadie se fija. Entonces esos son procesos de que un purismo puede ser contraproductivo. Pero hay gente que le asigna un valor ideológico importante al término propio, incluso el alfabeto propio, algunos dicen que tiene que ser muy diferente al español lo más que se pueda y otros que no, en fin, hay toda una serie de debates. Quizás ese elemento puntual del alfabeto, eso no fue mucho problema. Había varios alfabetos disponibles, entonces agarraron uno que llegaba de la Secretaría de Educación Pública
¿no? Y el problema surge cuando ya los materiales se difunden más allá de las escuelas y lugares, y se une al problema dialectal también, ¿no? Hay 4 dialectos del purépecha que afortunadamente para todo ese tipo de trabajos son perfectamente intercomprensibles, es una lengua muy homogénea en el fondo, pero obviamente hay valores de prestigio y estos son los indígenas más pobres, más arriba de la montaña, y su dialecto del purépecha es el de menos prestigio en comparación al lago de Pátzcuaro, que es la parte donde además está más perdida la lengua. Ahí sí hay una situación L2 que estamos ahora tratando de atender. Ahí ya hay ciudades purépechas donde solamente un porcentaje muy pequeño, el 10%, el 15% de la población, los viejitos, hablan la lengua y los jóvenes no. Pero son variantes de más prestigio o variedades de más prestigio, entonces hay un problema ahí que se tiene que dar, que es muy complicado.